Dicen que los secretos pesados, esos que te aprietan el alma y el pecho, se vuelven piedra con el tiempo, ¿sabéis? Y sí, es verdad. Aquí me veis, Elena, con mis 88 años a cuestas, y aún siento el mismo nudo en la garganta que el día que tuve que enterrar mi verdad más profunda, bajo capas de miedo y deber. Me siento aquí, en mi cocina, con esta taza de café humeante entre las manos, sintiendo el calor que me sube por los dedos, y pienso, cuántas mañanas he amanecido con esta misma carga, con este peso invisible. El sol apenas se asoma por la ventana, tiñendo de un naranja pálido los azulejos viejos, los mismos que han visto mis lágrimas silenciosas y mis sonrisas forzadas durante décadas. El aroma a café recién hecho, ese amargor familiar, es casi un cómplice de mi soledad. Pero hoy el silencio es distinto. Hoy, por fin, voy a desvelar aquello que me ha consumido por dentro, lo que nadie quiso oír. Mi historia es la historia de un amor que floreció en los tiempos más oscuros, cuando la guerra civil desgarraba España y el miedo se respiraba en cada esquina de nuestro pequeño pueblo castellano. Él era de los otros, de un bando que no debía mezclarse con el nuestro, y eso lo convertía en algo prohibido, peligroso. Lo nuestro fue un susurro, un secreto guardado bajo llave, entre miradas furtivas y encuentros rápidos bajo la luna. Pero la guerra no perdona. Se lo llevó, lo borró de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido, y a mí me dejó con el eco de su risa y el terror de ser descubierta. En aquella época, recordar ciertas verdades era una condena. Mi amor se convirtió en mi guerra silenciosa, un conflicto interno que nadie más conocía, que nadie podía entender. ¿Cómo se vive sabiendo que el amor de tu vida fue arrancado por la locura de los hombres? Durante décadas, ese dolor sordo, esa ausencia lacerante, se quedó conmigo como una sombra pegada a mis talones. Tuve que aprender a sonreír, a seguir adelante, a construir una vida sobre cimientos de olvido forzado, pero por dentro, él seguía vivo. Y no estaba solo. En un rincón escondido de mi viejo baúl, bajo un montón de linos bordados, guardaba mi tesoro, un pequeño cuaderno de tapas duras, desgastadas por el tiempo y el roce de mis dedos temblorosos. Dentro, sus poemas, su caligrafía elegante y algunas flores secas, prensadas entre las páginas, con el aroma tenue de un pasado que se niega a morir, y una fotografía ya descolorida, donde su mirada joven aún me sonríe. Esos objetos, frágiles y mudos, han sido mis únicos confidentes, los únicos testigos de mi amor prohibido, de mi alma rota y de las lágrimas que solo ellos han visto caer. Ahora, con el camino casi recorrido, con la vida vista desde la cumbre de mis años, siento una urgencia que me quema por dentro. Es una necesidad imperiosa de desvelar este secreto, de sacarlo a la luz antes de que sea demasiado tarde. Ya no es solo por él, por honrar su memoria, por darle voz a un amor silenciado por la barbarie. Es también por mí, ¿sabéis? Para liberarme de esta carga que me ha acompañado más de 70 años, de este peso que me ha encorvado el alma. Quiero encontrar la paz, esa paz que solo la verdad, pronunciada en voz alta, puede ofrecer. Mi generación, la de la posguerra, cayó para vivir. Se tragó sus dolores y sus amores por miedo, pero yo ya no tengo miedo. Solo me queda el deseo de que mi historia sirva para algo, para que el eco de aquellos que callaron no se pierda en el olvido. Recuerdo mi juventud, ¿sabéis? Mi pueblo. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido.
Casas de piedra con tejados de teja roja, calles empedradas que guardaban el eco de cada paso y el aroma a leña quemada mezclado con el de pan recién horneado que salía de la panadería de Doña Pura. La vida giraba en torno a la tierra, a las campanas de la iglesia que marcaban el ritmo de los días, a las cosechas y a la fe. Éramos gente sencilla, trabajadora, arraigada a nuestras costumbres, a la familia como pilar de todo. Yo era una muchacha más, con mis sueños callados y la cabeza llena de historias que leía a escondidas bajo la luz de la luna, cuando todos dormían. La inocencia, qué palabra tan lejana me suena ahora. Pero entonces era mi mundo, un mundo que creía inquebrantable, eterno. En casa las cosas eran claras. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de mirada firme, y mi madre, el alma de la casa, siempre con las manos en la masa o remendando la ropa. Yo era la mayor de 3 hermanos, y sobre mí recaía el peso de ser el ejemplo, de aprender las labores del hogar, de prepararme para ser una buena esposa, una buena madre. Ese era el destino que la sociedad nos dictaba a las mujeres. Había poco espacio para las aspiraciones propias, para los deseos que se salían del camino marcado. Recuerdo los domingos, el sermón del cura sobre la moral y las buenas costumbres, y la presión silenciosa de las miradas de las vecinas. Una se sentía observada, juzgada, obligada a encajar en un molde que, a veces, me apretaba el alma. ¿Era así como debía ser mi vida? Me lo preguntaba sin atreverme a pronunciarlo, pero el pueblo, antes tan unido, empezó a resquebrajarse por dentro. Primero fueron los susurros, luego las miradas de desconfianza, los silencios incómodos en la plaza. La guerra, esa palabra que lo cambió todo, se acercaba como una tormenta lejana pero inevitable. La gente empezó a dividirse, a elegir bandos, a ver enemigos donde antes solo había vecinos. Mi padre, cauto como siempre, nos advertía: no os metáis en líos. En estos tiempos lo mejor es callar y trabajar. Y así lo hicimos, o al menos lo intentamos, pero el aire se volvió pesado, cargado de miedo, y los nombres de los rojos y los nacionales se pronunciaban con un temor reverencial, con la certeza de que pertenecer a uno u otro podía significar la vida o la muerte. Y fue en medio de esa atmósfera cargada, de ese pueblo que ya no era el mismo, cuando lo vi por primera vez. No era de aquí, no del todo, pero su familia tenía raíces en la aldea vecina. Él, con su aire distinto, una chispa en los ojos que desafiaba la oscuridad del momento y una forma de mirar que parecía ver más allá de lo que decían las palabras. Lo vi un día de mercado, bajo el sol abrasador de agosto, y mi corazón, que hasta entonces había latido con la monotonía de una campana de iglesia, dio un vuelco. Fue un instante, un cruce de miradas que duró apenas un segundo, pero que se grabó en mí como una herida dulce, una promesa silenciosa de que algo grande y peligroso, estaba a punto de empezar. Después de ese día, mi vida se llenó de un nerviosismo nuevo, de una anticipación que nunca antes había conocido. Cada salida a la fuente, cada paseo por el camino de la ermita, se convertía en una búsqueda silenciosa, en la esperanza de volver a cruzarme con él. Y ocurría. Eran encuentros furtivos, casi accidentales, donde las palabras apenas eran necesarias. Un saludo breve, una sonrisa que se escondía rápidamente, pero que lo decía todo. Recuerdo el calor que me subía a las mejillas, el temblor en las manos al sentir su mirada sobre mí, una mirada que no juzgaba, que no exigía, sino que prometía una comprensión que nadie más me ofrecía. Era un imán, una fuerza invisible que nos arrastraba el uno al otro, a pesar de todo, a pesar del abismo que se abría entre nuestras familias.
Entre nuestros mundos, nuestros encuentros se volvieron cada vez más atrevidos, más necesarios. Al principio eran solo miradas robadas, luego pequeños gestos y finalmente palabras susurradas en la penumbra de la tarde, bajo el manto de los olivos, donde nadie podía vernos, donde el rumor del viento ocultaba nuestras voces. Me hablaba de libros que yo no conocía, de ideas de libertad que me hacían soñar, de un mundo distinto al que nos habían enseñado. Y yo solo quería escucharlo, perderme en el sonido de su voz, en la pasión con la que defendía sus sueños. Era mi refugio, mi secreto más preciado, un tesoro que guardaba celosamente en lo más profundo de mi alma. Allí, entre la fragancia de la tierra mojada y el canto de los grillos, nacía nuestro amor prohibido, ajeno a la crueldad del mundo exterior. Y entonces ocurrió. Una noche, bajo una luna casi llena que iluminaba el camino como si fuera de día, me cogió la mano. Su tacto era cálido, firme, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Fue una promesa silenciosa, un juramento hecho sin palabras, que selló nuestro destino. Me dijo que me amaba, y yo, con el corazón desbocado, le respondí lo mismo. Fue un acto de pura rebeldía, de entrega total a un sentimiento que desafiaba todas las normas, todas las advertencias. Esa noche, el miedo se mezcló con la euforia y la culpa con la más absoluta felicidad. ¿Estaba cometiendo un error? Quizás, pero era un error que mi alma, mi ser entero, ansiaba cometer. Y en ese instante, mi vida, tal como la conocía, se desmoronó para dar paso a una nueva realidad, una realidad tejida con hilos de amor y peligro. Pero la burbuja de nuestra felicidad era frágil, demasiado frágil para los tiempos que corrían. Las noticias de la guerra llegaban cada vez más cerca, con más fuerza. El sonido de los disparos, antes lejano y difuso, empezó a sentirse en el aire, a vibrar en la tierra. La gente del pueblo, ya dividida, se armaba de rencor y desconfianza. Cada día que pasaba, el miedo crecía, se hacía más palpable, más asfixiante. Nuestros encuentros se volvieron más escasos, más peligrosos, teñidos de una urgencia desesperada. Nos despedíamos con la incertidumbre de si nos volveríamos a ver, con el presentimiento de que cada abrazo podría ser el último. El sol seguía saliendo, pero sus rayos ya no calentaban igual. El aire olía a pólvora y a desesperanza, y yo, en mi inocencia, solo deseaba que todo aquello fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Y de pronto se lo llevaron, una noche, sin aviso, sin despedida, como si el viento se lo hubiera tragado. Recuerdo el miedo en los ojos de mi madre, el silencio pesado que cayó sobre el pueblo como una losa. Él simplemente desapareció, y conmigo se fue una parte de mí, de mi alma. El corazón se me encogió, se volvió piedra, y el aire se me hizo denso, irrespirable. Tuve que tragarme el grito, la desesperación, la certeza de que nunca más lo vería. ¿Cómo se vive con esa ausencia tan brutal, tan repentina? Era como si una parte de mi mundo se hubiera derrumbado, sin ruido, solo con un eco ensordecedor en mi cabeza. La guerra no solo se llevó vidas, se llevó verdades, se llevó amores, los sepultó bajo el manto de la ignominia y el olvido forzado. Tuve que aprender a fingir, a poner una máscara de indiferencia que me ahogaba por dentro. El sol, antes un cómplice de nuestros encuentros, ahora parecía burlarse de mi dolor, de mi soledad impuesta. Nadie podía saberlo, nadie. El miedo a las represalias, a las miradas inquisidoras, a las preguntas, me obligó a sellar mis labios, a enterrar su nombre en lo más profundo de mi ser. Mis padres, ellos hubieran muerto de vergüenza, de miedo, si hubieran descubierto mi secreto. Él era de los otros, ¿comprendéis? Pronunciar su nombre era un peligro.
un lujo que no podía permitirme. Así que me convertí en una tumba andante, cargando el peso de un amor prohibido y un duelo silenciado. Cada lágrima derramada fue en la oscuridad de mi alcoba, con la almohada como única confidente. El aroma a tierra mojada, que antes me recordaba nuestros paseos, ahora era un tormento, un recordatorio constante de lo que había perdido. Tenía que sonreír, tenía que seguir como si nada, como si él nunca hubiera existido, como si mi corazón no estuviera hecho pedazos. Era una tortura lenta, día tras día, año tras año. El pueblo, antes mi refugio, se convirtió en mi prisión. Sentía las miradas, los susurros, no por él directamente. Claro, ¿cómo iban a saberlo? Sino por la atmósfera. Una muchacha de mi edad, sin novio, con esa melancolía en los ojos, levantaba sospechas. Los chismorreos volaban como moscas. ¿Qué le pasa a Elena, tan callada, tan ensimismada? No quería que me vieran débil, que mi dolor se convirtiera en carne de cañón para las lenguas afiladas. Así que me encerré en mí misma, en mis pensamientos. Me negué a ir a las fiestas, a las romerías. La alegría me parecía una burla, un lujo que no merecía. Las pocas veces que salía, sentía el peso de las expectativas, de la gente esperando que yo fuera la Elena de antes, la muchacha risueña. Pero esa Elena había muerto con él, y yo solo era una sombra, una actriz interpretando un papel que me consumía. Mi habitación, con su ventana pequeña que daba al patio interior, se convirtió en mi santuario y mi celda. Allí, a la luz tenue de la vela o bajo los primeros rayos del sol que se colaban por la rendija, me permitía ser yo misma. Desdoblaba su cuaderno, acariciaba las flores secas que guardaban su aroma a campo y me perdía en sus versos. Su caligrafía, tan clara, tan llena de vida, era como si él me hablara desde el pasado, desde otro mundo. Esos objetos, silenciosos y frágiles, eran mi única compañía, mis únicos testigos. Eran la prueba de que no había sido un sueño, de que él había existido, de que nuestro amor fue real. Los escondía tan bien bajo la tabla suelta del suelo que solo yo sabía de su existencia. Eran mi ancla, mi tormento, mi razón para no enloquecer del todo. ¿Cómo se vive así? Con una vida en público y otra, la verdadera, encerrada bajo llave. Los años pasaron, uno tras otro, lentos y pesados como las piedras del molino. La guerra terminó, pero sus cicatrices quedaron, grabadas a fuego en el alma del pueblo y sobre todo en la mía. Me casé, sí, tuve hijos, formé una familia, como se esperaba de mí, una buena esposa, una buena madre, una mujer respetable. Construí una vida, una fachada perfecta, ladrillo a ladrillo, sobre un abismo de dolor. Mi esposo era un buen hombre, trabajador, pero nunca supo de esa parte de mí. Nadie supo. ¿Cómo iba a explicarle lo inexplicable? El secreto creció conmigo, se hizo más grande, más pesado, como un tumor silencioso que me carcomía por dentro. A veces, al mirar a mis hijos, sentía una punzada de culpa, como si les estuviera negando una parte de mi verdad. Pero el miedo era más fuerte, y el deber, ese deber impuesto, me mantenía atada. Mi soledad, ¿sabéis?, se convirtió en un refugio extraño, un lugar donde nadie podía juzgarme, donde podía ser Elena, la de verdad, sin máscaras, pero también era mi castigo, el precio de mi silencio. Era la condena de vivir entre la gente, riendo, hablando del tiempo o de las cosechas. Mientras mi alma gritaba en silencio por dentro, me sentaba junto a la ventana, viendo pasar la vida, y mi mente volaba a aquellos días, a sus ojos, a su voz. Era como una cinta de cine que se repetía sin cesar, una y otra vez. ¿Era sano? No lo sé, pero era lo único que me quedaba de él.
la única forma de mantenerlo vivo. A veces sentía una punzada de envidia al ver a otras mujeres compartir sus penas, sus alegrías. Yo, en cambio, tenía que guardarlo todo, cada emoción, cada recuerdo, para mí sola. Qué carga tan pesada, ¿verdad? Qué soledad tan profunda. Y con los años, la culpa se instaló, como una sombra pegada a mis talones. Culpa por haber sobrevivido, por haber tenido una vida, por haber amado a otro hombre, aunque fuera sin la misma intensidad, sin la misma pasión. ¿Tenía derecho a la felicidad? ¿A la paz? Me lo preguntaba constantemente. Sentía que le había fallado, a él, a nuestro amor, al no haber mantenido viva su memoria de forma pública, al no haber gritado su nombre a los cuatro vientos. Pero, ¿qué podía hacer una muchacha en aquellos tiempos? El miedo era real, el peligro era inminente, y sin embargo, esa justificación nunca fue suficiente para calmar la voz en mi cabeza, la que me susurraba que era una cobarde. Esa voz ha sido mi compañera más fiel, la que me recordaba a diario el precio de mi silencio, el precio de mi supervivencia. Ahora, al final del camino, con el cuerpo cansado y el alma llena de cicatrices, miro hacia atrás y siento una urgencia diferente. Ya no es el miedo lo que me domina, sino el deseo de que alguien, al fin, conozca mi verdad. El cuaderno, con sus poemas amarillentos y la foto de su sonrisa, me llaman desde el baúl, me dicen, Elena, ya es hora. Siento que si no lo hago ahora, si me lo llevo conmigo, será como matarlo de nuevo, como borrarlo por completo. Y no puedo, no quiero, es un peso que ya no puedo cargar sola. Esta taza de café, el calor en mis manos, me dan el valor para, por fin, desatar el nudo en mi garganta. Ya no busco perdón, busco comprensión. Busco liberar a esa muchacha asustada que fui y darle voz al amor que la guerra quiso silenciar para siempre. ¿Tiene sentido, verdad? ¿No creéis que es el momento? Después de tantos años, con la decisión ya tomada y el corazón latiéndome con una mezcla extraña de miedo y alivio, mis manos, ahora arrugadas y temblorosas, buscaron el baúl, ese viejo arcón de madera de castaño que ha estado en mi cuarto desde que era una muchacha. Siempre guardó más que solo linos y recuerdos familiares. Ahí, bajo el velo de un mantel bordado por mi abuela, encontré el pequeño cuaderno de tapas duras. Lo saqué con una lentitud casi reverencial, sintiendo el peso de los años en su cuero desgastado, en las esquinas rosadas por el tiempo. El polvo de décadas se levantó levemente, como un suspiro silencioso, y el aroma a papel viejo, aguardado, me llenó las fosas nasales. Era el olor de mi pasado, de mi secreto más profundo, emergiendo por fin a la luz del día. ¿Os imagináis lo que es tocar algo que ha sido vuestro ancla y vuestro tormento durante 70 años? Lo abrí con cuidado, como quien abre una caja de cristal frágil. Sus páginas, amarillentas y finas, crujieron con un sonido casi imperceptible, como el eco de un murmullo lejano. Y allí estaban sus poemas, su caligrafía, clara y elegante, llenando cada renglón, cada estrofa. Al leer sus palabras, sentí su voz de nuevo, tan viva, tan real, como si estuviera aquí, sentado frente a mí en esta cocina. Describía la belleza de los campos castellanos, el vuelo de los pájaros, el sol sobre los viñedos, pero también la melancolía de los tiempos, la esperanza que se aferraba a la vida a pesar de la oscuridad. Cada verso era una pincelada de su alma, un trozo de su pensamiento, y al repasarlos, era como si él volviera a respirar a mi lado. ¿Cómo puede un trozo de papel guardar tanta vida, tanto amor, tanta ausencia? Entre las páginas, con la delicadeza de una joya, encontré las flores secas,
pequeñas amapolas y espigas de trigo, prensadas con tanto esmero que aún conservaban la forma, aunque su color se había desvanecido hasta un tono pálido y casi translúcido. Recuerdo el día que las recogimos en aquel campo de trigo a las afueras del pueblo, bajo un sol de finales de primavera que prometía el verano. Nos reíamos sin saber que esos momentos de pura inocencia serían tan escasos, tan preciosos. Su tacto, ahora seco y quebradizo, me transportó instantáneamente a la suavidad de la hierba bajo mis pies, al calor de su mano rozando la mía mientras caminábamos. Esos pétalos, mudos y frágiles, eran los únicos testigos silenciosos de un amor que floreció en la adversidad, un amor que la guerra no pudo marchitar del todo, solo esconder. Y luego la fotografía, ya descolorida, con los bordes ligeramente doblados, pero su rostro seguía ahí. Su mirada joven, llena de una chispa que desafiaba la tristeza de aquellos años, y esa sonrisa tan suya que siempre me hacía sentir que todo estaría bien, aunque el mundo se cayera a pedazos. Al mirarla, siento un nudo en la garganta que me aprieta el pecho, una punzada de dolor por lo que fue y no pudo ser, pero también una fuerza, una certeza inquebrantable de que su existencia fue real, que nuestro amor no fue un sueño. Esta foto es mi ancla, mi forma de desafiar al olvido, de gritarle al tiempo que él estuvo aquí, que él existió y que yo lo amé con cada fibra de mi ser. Su imagen, aunque pálida, es más vívida para mí que muchas personas que he conocido después. Durante décadas, este ritual de sacar el cuaderno, acariciar las flores y mirar su foto ha sido mi santuario, mi confesión silenciosa, mi forma de mantenerlo vivo en el rincón más íntimo de mi alma. Era mi pequeña resistencia, mi acto de rebeldía contra un mundo que quería borrarlo. En la quietud de mi habitación, bajo el manto de la noche, me permitía llorar, reír, recordar, ser la Elena que nadie más conocía. Esos momentos, tan privados, tan míos, fueron mi bálsamo, mi terapia sin palabras. Me dieron la fuerza para levantarme cada día, para seguir adelante, para ser la esposa, la madre, la vecina que se esperaba de mí. Eran mi ancla en la tormenta, mi refugio en la soledad, el único lugar donde mi corazón podía respirar libremente. Una forma de sanar, ¿verdad? Aunque fuera a escondidas. Pero ahora, al sostener este cuaderno en mis manos, siento que su propósito ha cambiado. Ya no es solo un refugio para mi dolor, sino un faro para mi verdad. Ya no es solo para mí, es para vosotros, para el mundo. Siento que al fin me perdono a mí misma por el silencio, por el miedo que me mantuvo callada durante tanto tiempo. Entiendo que mi supervivencia, mi vida construida sobre los cimientos del olvido forzado, fue también una forma de amor, una forma de mantener viva su memoria en mi corazón, a salvo de la barbarie. Este cuaderno, esta foto, son mi voz, mi manera de decir que su vida importó, que nuestro amor fue real y que, a pesar de todo, la esperanza y la belleza pueden florecer incluso en los tiempos más oscuros. Es tiempo de que su eco y el mío se escuchen. Ahora que he desvelado este pedazo de mi alma, siento una paz que no conocía, una ligereza que me hace creer que, por fin, puedo respirar hondo sin que me duela. No busco justicia, ¿sabéis? La justicia para lo que nos pasó. Eso es pedirle demasiado al tiempo, a la historia. Solo busco la paz, la mía. Esta verdad, guardada con tanto celo, no es para señalar a nadie, ni para reabrir viejas heridas que el tiempo ya ha cubierto con un velo de olvido. Es para mí, para la muchacha asustada que fui, para el amor que se atrevió a florecer en la oscuridad. Siento cómo el nudo en mi pecho se disuelve, cómo las capas de miedo y deber se desprenden de mi corazón,
dejando al descubierto una esencia que creí perdida para siempre. Es como si el sol, por fin, hubiera encontrado un hueco para iluminar el rincón más oscuro de mi alma. Fue un camino largo, lleno de dudas y de un silencio que me pesaba como una losa. Me pregunté 1000 veces si fui una cobarde, si debí haber hablado antes, si mi deber era otro. Pero ¿cómo juzgar las decisiones de una muchacha asustada en tiempos de guerra, cuando el miedo era el pan de cada día y la supervivencia la única ley? Hoy, al mirar atrás, me perdono. Me perdono por el silencio, por las máscaras, por haber construido una vida sobre cimientos de olvido forzado, porque comprendí que, a veces, callar es también una forma de proteger, de sobrevivir, de mantener viva una memoria en el santuario secreto del corazón. Es una lección universal, ¿no creéis? Que la dignidad no solo reside en el grito, sino también en la quietud de una memoria honrada, en la resiliencia del alma humana para seguir adelante, aunque sea con el corazón roto. Quizás no fui valiente, no como esperaba serlo en mis sueños de juventud, pero aprendí que el silencio también tiene un precio, un coste que se paga con años de angustia y de un peso invisible. Y ahora, al final de este camino, esa carga se ha transformado en una serenidad profunda, en la comprensión de que cada vida es un tapiz complejo de luces y sombras, de elecciones forzadas y de amores prohibidos. Siento mis manos, que han sostenido este secreto durante tanto tiempo, ahora ligeras, libres. El aire en mi cocina, con el aroma a café y a recuerdos, ya no me oprime, sino que me abraza. Es como si la muchacha que fui y la anciana que soy por fin se hubieran encontrado, se hubieran abrazado y se hubieran perdonado. Una paz que llega tarde, sí, pero que llega, y eso es lo que importa. Mi historia es solo una de tantas, un susurro entre los millones de voces silenciadas por la historia, por el miedo, pero espero que al escucharla, al sentirla, podáis comprender que cada corazón guarda su propia batalla, su propio secreto, su propia forma de amar y de sobrevivir. ¿Hay algún secreto en vuestra alma que anhela ser desvelado? ¿Alguna verdad que os pese? A veces, la mayor valentía reside en compartir aquello que nos ha definido, en abrir el alma para que otros puedan ver un reflejo de sí mismos. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, os pido que la compartáis, para que el eco de aquellos que callaron no se pierda en el olvido, y para que más historias como la mía puedan encontrar su voz